O frases como, no, yo confío en vos, que no confío en ese colega, que yo sé que él quiere, yo sé cómo son los varones. Yo sé cómo son los Yo hombres. sé cómo son los hombres, yo sé qué es lo que pretenden, yo sé qué es lo que buscan, a mí no me la vas a estar charlando, vos seguramente no te das cuenta, pero yo sé cómo son. Y bueno, esa es como un paréntesis, es como una paradoja, ¿no? Porque un hombre le dice a su esposa, yo sé cómo son los varones. Pero yo no soy así. Ajá, pero yo también soy varón, digamos, o sea, es una cosa ahí que puede ir un poco en contra, ¿no? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Hoy tenemos un programa dedicado a los varones. Dos varones hablando de varones. Hoy nos toca hablar sobre esto, de alguna manera relacionado con este Día del Hombre, que se ha estado escuchando ya desde hace un par de años, ¿no? Y vamos a hablar por qué sufren los hombres, ¿no? Sí, las problemáticas de salud mental en los varones es un tema bastante importante y de bastante actualidad, puesto que en los últimos años ha habido un incremento considerable del índice de varones que deciden tomar ayuda, buscar consejo, buscar asistencia psicológica, entre otras cosas, puesto que entiendo que han ido comprendiendo y siendo cada vez más conscientes del cuidado de su propia salud mental, y hacerse cargo de eso es al mismo tiempo una forma de cuidarse a sí mismos. Así que en la medida en que ese tema vaya siendo cada vez más relevante, pues aquí vamos a estar para conversarlo, y para conversarlo desde un lugar importante, desde el lugar de terapeutas. Es decir, somos dos terapeutas que llevamos más de 10 años asistiendo personas, muchos de ellos varones y cada vez más varones en la consulta, y que hemos escuchado frases que consideramos que encierra mucho sufrimiento y mucho malestar en la conciencia del varón, en la afectividad del varón, en la mente diaria del varón, en el nivel de estrés del varón, y creo que va a ser importante charlarlo, frases que vos has escuchado, frases que yo he escuchado, y comentar algunas cosas al respecto de eso, sobre todo con qué nos hemos encontrado detrás de cada una de estas frases. Entonces, primera frase, vamos a ver cosas que hemos ido escuchando en varones que han venido a buscar ayuda, ¿no? Esa es la idea, o que vienen con un sufrimiento. Uh-huh. Y detrás o en medio del sufrimiento aparecen algunas frases. Por ejemplo, una frase repetitiva que la he escuchado varias veces, sobre todo quizás en varones más jóvenes, adolescentes, jóvenes que empiezan o que están en la universidad, es la frase nadie me entiende. Siento que no hay nadie que de verdad me entienda. Y aunque es una frase que la pueden decir mujeres también, es muy interesante. ¿Por qué? Porque en general el varón, o sea, la frase nadie me entiende está asociada a otra frase que tiene que ver con no tengo nadie con quien hablar. Entonces, es un poquito una mezcla de estas cosas. Como yo no sé ni cómo hablar de mis cosas, ni hay alguien con quien yo me sienta absolutamente libre o cómodo o capaz para hablar, entonces siento obviamente que nadie me entiende, ¿no? Y no son pocos los varones jóvenes que tienen cada vez más problemas para relacionarse con otros, ya sea con otros varones como tal, pero particularmente con mujeres, con chicas. Son muchos los varones que se encierran, que están muchas veces haciendo sus cosas, a veces tienen amigos varones, pero luego poder tener conversaciones o tener relaciones sociales diversas es una cosa que le está costando a muchos varones, y sufre bastante el varón porque sí nota que hay otros que tienen un montón de grupos, un montón de experiencias sociales, pero yo no. Entonces, un punto importante de por qué están sufriendo muchos varones, sobre todo, como te digo, jóvenes, es porque hay una dificultad a la hora de expresar cosas y al mismo tiempo de sentir que hay alguien del otro lado que entiende lo que se está diciendo. Yo creo que el varón se deja mucho llevar por sus roles que desempeña. Por ejemplo, ser el payaso del grupo hace que yo no pueda lograr decir alguna cosa que me preocupa porque no coincide con el rol de ser el payaso del grupo, ¿no? Entonces muchas veces los varones tendemos a vivir demasiado en soledad las cosas que nos pasa, entre otras cosas porque nos encasillamos en algunos roles y sentimos que el mostrarnos frágil, mostrarnos vulnerables, mostrarnos necesitados haría que ese rol se halle realmente comprometido. O ser el líder de ese grupo, que todos me admiran, que todos me buscan, que todos piensan que yo soy pues una especie de héroe, digamos, ¿no? Que sin mí no se pueden juntar.
mostrarme frágil, mostrarme indefenso, implica salirme un ratito de ese rol y creer que no va a pasar nada después de todo, ¿no? Yo creo que una de las razones por las cuales el varón termina sintiendo nadie me entiende, además de por las razones de que realmente es difícil entender cuando no se habla tanto, es que se encasilla mucho, se entiende que esto lo tengo que resolver yo solo. Esa es una frase muy, muy, muy común en los varones. Esto siento que lo tengo que resolver yo solo. Yo solamente trabajo conmigo mismo en mis cosas, yo solamente sé qué es lo que me preocupa, solamente yo sé qué es lo que me estresa y nadie es capaz de entender eso que me pasa por dentro. Tienen que pasar cosas muy graves, tiene que haber un estrés muy importante, una ansiedad muy grande, un sentir que no hay salidas muchas veces para que algunos varones recién comiencen a hablar de lo que sufren, de lo que sienten, de lo que les pasa, ¿verdad? Y pues bueno, ¿no? La idea es que si hay varones que están escuchando o viendo este programa, pues se planteen de dónde viene. ¿Quién dijo que uno tiene que resolver las cosas solo? ¿Qué pasa si yo no resuelvo solamente por mí mismo o empiezo a darme cuenta de que yo no soy capaz y suficiente para absolutamente todo? Es un tema interesante, por ejemplo, se hace broma de esto, pero es una realidad. Al varón le cuesta pedir indicaciones. Ajá, sí. El varón quiere llegar por su propia cuenta a los lugares. Sí. Con el GPS, digamos, eso se ha mejorado un poco, porque en general, no sé, pues no, pero si no hay GPS o el GPS falla, de alguna manera es más complicado que un varón baje la ventana del auto o busque ayuda para decir, disculpe, ¿dónde es este lugar?, a que lo haga una mujer. Hay una necesidad de llegar por mí mismo, una sensación de logro, un objetivo al que me estoy planteando, al que necesito llegar y sentir, yo lo logré, yo llegué. ¿No? Y eso está relacionado con una frase que es muy común en el público masculino, que es, me enferma que me ninguneen. Si yo, por ejemplo, estoy tratando de colocar un cuadro en mi casa, taladrando dentro de todo lo que puedo, y mi esposa me dice, ¿y si le hablamos nomás al Señor? Eso es como una cosa, ¿no? Al Señor, al eléctrico, y si le hablamos, como que el varón siente que, no sé, casi que sos un inútil. No le están diciendo eso, pero se siente tan herido por esa expresión que puede no tener que ver en lo absoluto con ninguna intención de herir, pero la persona lo vive como tal, realmente lo está sintiendo, y hay muchas formas en que el varón busca e intenta no sentirse ninguneado. Porque, a ver, yo he visto a muchos varones, por ejemplo, en sus espacios de trabajo que terminan siendo ninguneados, como, ¿no hay alguien más con quien hablo esto? ¿Tenés alguien más con quien yo pueda hablar sobre esto? Como para decir, vos no le haces tanto, vos no tenés tantas capacidades como para poder hablar con vos esta cuestión. Entonces, esa sensibilidad ante el sentirse ninguneado, ante el sentirse desvalorizado, ante el no sentirse suficiente, hace referencia bastante a la capacidad, al sentir que lo tengo que hacer yo solo y por tanto al no pedir ayuda, porque mientras más ayuda pido, más insuficiente me muestro, y mientras más insuficiente me muestro, más fácil es que me terminen ninguneando. Pensando que un motivo importante, pensando en esto de ningunear, por el cual sufre mucho varón, es que toda queja que le da alguien, el hijo, la esposa, la mamá, la hermana, mucho varón lo entiende desde esta manera. Por ahí es una frase que está más en la cabeza que en la boca de los varones, pero todo lo que me viene termina traduciéndose en mi mente como estoy pidiéndote que vos me resolvás las cosas. Y entonces el varón va cargando con un montón de sentimientos, de sufrimientos, de estrés, porque de pronto la esposa le cuenta un problema en el trabajo, pero él en la mente está escuchando y quiero que vos me lo resolvás. Claro. ¿No? Necesito que seas vos el que hagas algo para que a mí me deje de pasar esto. Entonces, la hijita o el hijito que le cuenta que tiene alguna dificultad con sus compañeros, el varón escucha, este papá escucha, y quiero que vos, papá, te hagas cargo y que me resolvás para que yo deje de sufrir. Y esa carga emocional es un punto de sufrimiento importante, ¿no? Sí, acompañado a esta frase está el siento que todo lo tengo que hacer yo. Uh-huh. ¿No? O sea, es paradójico, ¿no? Porque por un lado quiero hacerlo solo para que no me ninguneen, pero al mismo tiempo después me encuentro con el estrés de tengo que hacerlo todo yo. Y como no desarrollé la capacidad para pedir ayuda, acostumbré a los demás a que no la necesito. Entonces, claro, cuando llega un momento en el que realmente la necesito
y los demás no están acostumbrados a brindármela, descansan en la idea de que, bueno, papá puede solo, como ha podido muchas veces. Como no se ha acostumbrado a pedir cosas, normalmente la gente tiende más bien a pedirle cosas a él en lugar de ser una persona que solicita algún tipo de ayuda, ¿no? Correcto, ¿no? ¿Qué otra frase tenés por ahí? Por ejemplo, hay una frase interesante que vos te acordás que hace un tiempo hicimos un taller en una empresa para varones. Sí, claro, me acuerdo. ¿No? Eran varones porque además era como una especie de fábrica, por lo tanto el público masculino o el trabajador masculino era muchísimo mayor que el femenino, ¿no? Sí. También hemos hecho talleres para mujeres exclusivamente en algunas empresas, pero estás haciendo mención de esto. Y el de varones, sondeamos los temores, ¿te acuerdas? Sí. Y un temor que se repetía en varios varones era: tengo miedo que mi esposa me sea infiel, ¿no? Tengo miedo que me engañen. Tengo miedo, pues eso, que me traicionen. Entonces, mezclemos esto con lo que yo decía al principio. Mucho varón que de pronto siente que no tiene mucha conexión social por ahí y que entonces encuentra una pareja. Y con esta pareja, pues bueno, desarrolla un vínculo social, obviamente, importante, fuerte. Y sin embargo, en algún momento se da cuenta, mi relación con mi pareja es lo único cercano que tengo. Sí. Entonces, el temor a que esta persona se vaya, me traicione o haga alguna cuestión que me termine dañando o alejando de ella, es un miedo muy grande, ¿no? Porque entonces como que algo en su mundo se va a desbalancear. Y eso, y pueden haber diferentes cosas que hagan que el varón se sienta inseguro. Por ejemplo, mi mujer conoce mucha gente, es muy hábil socialmente, yo no. Ajá. O mi mujer gana más dinero que yo, por ejemplo. De alguna forma puede sentirse como que está en una condición de desventaja en relación a eso. Por tanto, al ser disminuido, al ser desvalorizado, es muy fácil que ella admire a alguien más que no sea a mí. Es natural, porque fíjate que en cuanto a infidelidades, normalmente la mujer es infiel con alguien que puede ser más admirable que su esposo. El jefe, el presidente, ¿no? Alguien que puede estar como por encima de, entre comillas. Y normalmente el varón es al revés. Suele involucrarse en una relación de infidelidad con la secretaria, con la asistente, con la persona con quien lo admira. Con quien lo admira, ¿no? Y eso es una condición importante a tener presente. Cuando yo veo que no estoy siendo el admirable de mi esposa, le puede entrar la sensación de alguien más puede entrar en esa casilla en la que yo no me estoy encontrando en la vida de ella. Y eso despierta más inseguridades, por supuesto. Y yo siempre le digo a los varones, ok, no se trata de reclamar, se trata también que vos te pongas en campaña de convertirte en el hombre admirable que necesitas ser. Porque si te comportas solamente de esta forma insegura, reclamando, hostigando, amenazando y creando inseguridades alrededor tuyo, no te estás convirtiendo de pronto en la persona admirable que a lo mejor una persona como tu esposa necesita tener a su lado, ¿no? Sí, yo le digo a los varones, a ver, escúchame, ¿por qué no le decís a tu esposa? Escúchame, ¿sabes qué? Tengo miedo que me sea. En vez de decir, oye, ¿por qué está sucio tu auto? O seguramente estás con no sé qué cuánto. Ajá. Oye, ¿por qué tardaste tanto si no se tarda tanto? O sos una tal, sos una cual. Bueno, sería más fuerte, pero... Pero también hay. Claro, pero yo digo, a ver, mucho varón hace preguntas así sueltas, como indirectas. Claro, no termina mostrando realmente el miedo. Ajá. En realidad lo que quiero decirte es que tengo miedo. Porque después la esposa le dice, ¿y por qué pues me estás celando? Y no, yo solamente te hago una pregunta, ¿por qué estás sucio? Pero con razón, pues. Yo tengo razones para desconfiar. Entonces... O sea, como decir, no estoy loco. Claro, ¿no? O simplemente no es que esté yo desconfiando y que sea un loco celoso, simplemente tenía curiosidad. O frases como, no, yo confío en vos, que no confío en ese colega, que yo sé que él quiere, yo sé cómo son los varones. Yo sé cómo son los hombres. Yo sé cómo son los hombres, yo sé qué es lo que pretenden, yo sé qué es lo que buscan, a mí no me la vas a estar charlando, vos seguramente no te das cuenta, pero yo sé cómo son. Y bueno, ese es como un paréntesis, es como una paradoja, ¿no? Porque un hombre le dice a su esposa, yo sé cómo son los varones. Pero yo no soy así. Ajá, pero yo también soy varón, digamos, o sea, es una cosa ahí que puede ir un poco en contra, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que es mucho más útil decirle a la pareja, escúchame, estoy sintiendo temor, me estoy conectando con esta situación, tengo miedo, y en la medida en que se construye un amor sincero,
la pareja tiene que aprender también a responder positivamente, ¿no? Porque claro, si ella le da frases como, pues ni plata tengo para tener otro, o pero ¿y en qué tiempo querés que lo haga? El varón rápidamente tiende a ver, si tuviera plata y si tuviera tiempo, entonces me es infiel, digamos, ¿no? Y es muy importante esto también para las mujeres. Si el varón te muestra una vulnerabilidad, tenés que saber que le costó un montón mostrártela. Y si vos la usás eso como un ataque en una discusión, olvídate. O sea, es lo más doloroso que podés llegar a ser. Y se va a callar. Claro, estás siendo como tu padre. Cosas así, qué sé yo. Obviamente, le costó tanto mostrarse vulnerable que le conté mis traumas con mi padre, que después me terminó diciendo que estoy igualito a él. Ella no lo conoció, ella no sabe de qué se trató esta persona, pero me está diciendo esto solamente porque vio una actitud que se parece y articuló la frase más dolorosa que puede decirme, que es: estás siendo igual a tu papá. Es decir, si ya le costó mostrarse vulnerable, listo, olvídate, no va a mostrarse vulnerable probablemente en mucho tiempo después. No va a sentirse seguro, porque uno tiene que sentirse seguro que donde está poniendo sus vulnerabilidades van a ser tratadas como si fueran propias. Como si fueran propias. ¿Tenés alguna otra frase? Sí, una frase de varones en situaciones de divorcio. Okay. Situaciones de separación. Una de las cosas que hacen que los varones se resistan muchísimo a la idea del divorcio, las mujeres también. Pero a ver, convengamos que para quien cambia más la vida en función de los hijos es para el varón, porque normalmente es el varón el que se va de casa. Sí, normalmente. Normalmente. Pueden haber casos en que eso no sea así, pero normalmente sí. Entonces los varones terminan teniendo una serie de miedos. Por ejemplo, o sea, el varón responsable, ¿no? El varón responsable. No quiere hacerse la idea de que no va a dormir con sus hijos, que no va a despertar con ellos, que no va a ser el varón que los va a defender en determinado momento, que puede en algún momento haber otro varón ahí en casa y no es él. Por ejemplo, un padrastro o la pareja de la mamá, en fin. Y que tiene hijas mujeres. Y que tiene hijas mujeres, por ejemplo. Y también dentro de todo ese bagaje de miedos y temores con relación a los hijos en situación de separación, también está el no quiero que mis hijos sufran lo mismo que yo. Ok. No quiero que mis hijos sufran lo mismo que yo. Es una frase que la he escuchado tanto en varones como mujeres, pero creo que de una forma más enfática y más incisiva en varones, ¿no? Porque por este afán protector, por este afán de que no quiero que sufran, que no quiero que le falte nada, que no quiero que, bueno, ese afán protector que lo tiene naturalmente el varón en cuestión, sí lo lleva a esbozar una serie de ideas con relación a eso. Y es doloroso. Es doloroso porque uno piensa que está cometiendo los mismos errores, uno piensa que está haciendo las mismas cosas. Y si uno no trabaja ese pasado al que no quiero parecerme, si yo como varón no lo trabajo ese pasado, mis decisiones van a estar muy condicionadas a todo eso, mis decisiones adultas. Entonces, creo importante que el varón entienda y sepa cuáles son las cosas que realmente no le gustaron de su propia historia y ver cuán trabajado están esos asuntos. Porque si solamente los tengo trabajado como para decir no quiero eso y ya, bueno, lo más probable es que esto en algún momento me vaya a condicionar una buena cantidad de decisiones que por un lado me digan que ya da para este lado, pero no quiero porque justamente ir para este lado significa exponerme a ese tipo de situaciones o exponer a mis hijos a ese tipo de situaciones. Vale la pena hacer un trabajo como para decir, bueno, tus hijos no tienen el mismo padre que vos tuviste. Y esta situación no es la misma necesariamente la que vos pasaste. Y creo que es importante que los varones hallen algo de calma en todo ese asunto. Sí, yo creo que un miedo muy importante justo es fallar en la protección, pues, ¿no? O sea, que alguien le haga daño a quien soy yo el que debo proteger. Sí. Es una cosa que, claro, al varón le puede pegar muy fuerte, ¿no? Casi siempre el malo es el que se va, pues, ¿no? Porque... A ver, el relato que más los hijos van a escuchar es el relato del que se queda. Es verdad, tenés toda la razón. Y hay una parte ahí de una cierta injusticia en varones. Sí, claro. Es la siguiente. O sea, por un lado, claro, la que está cerca es a la que más escucho y finalmente a la que más le creo, sí, ¿no? Y siempre suele ser la mujer. Se van a exponer al rechazo de sus hijos quizás una buena cantidad de años. Y muchas veces, Roque, este varón que no tiene mucha capacidad para hablar
y que dicho sea de paso, también lo he escuchado en varios varones, es no soporto discutir con mi esposa, no soporto, sabes que ya estoy traumado, alguna vez tengo un trauma de que de pronto ella me va a decir algo y vamos a discutir. Eso es un sufrimiento importante. No quiero reaccionar, no quiero tratarte mal, no quiero atacarte. Entonces, claro, es como el varón tiende a ser más evitativo en las discusiones, claro, por muchas razones, pero una de ellas es no quiero reaccionar mal, no quiero herir. Y no soporto tener que hablar demasiado en un clima emocionalmente hostil. La mujer lo puede hacer más que el varón por distintos motivos. Porque se enoja más rápido, además. Entonces, ¿cuál es el punto, Roque? El punto es que mucho varón, papá ausente, es papá ausente porque en su vínculo con la mamá que se quedó con los hijos hay una absoluta ruptura, hay una absoluta discusión continua y constante. Muchas veces hay mujeres o relaciones de personas separadas que terminan siendo tan hostiles, tan difíciles que el varón dice, no, yo me alejo, me voy, primero porque no soporto y segundo porque de pronto veo que cuando yo estoy ahí, ¡plam!, meten a mis hijos. Entonces, yo estoy ahí y atacan a mis hijos. Entonces, a ver, yo no quiero defender un montón de varones irresponsables que no se hacen cargo y que son como niños. Hay muchos. Y que se fueron y nunca más estuvieron. Pero esto también pasa. Esto también pasa. Sí, eso también pasa. Relaciones demasiado hostiles o exparejas demasiado hostiles que de pronto también toman a los hijos como rehenes y terminan distanciándolo ellas a ellos. Lo que pasa es que el no quiero dañar a mis hijos y el no quiero que mis hijos pasen lo mismo que yo hace que muchas veces la otra persona utilice el elemento de los hijos para provocar una reacción en el otro. O sea, si yo veo como mujer que mi pareja se está desconectando de mí, que ya no me quiere, que está en otra, yo empiezo a desesperarme como para decir qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, quién es esa persona, por favor, lo que fuera. Supongamos que esta persona ya está como queriendo desvincularse de todo esto, cansado de esta situación. Muchas veces la mujer termina teniendo amenazas con relación a los hijos, o le dice, le voy a contar a tus hijos que vos estás con alguien más, le voy a contar a tus hijos que sos vos el que querés separarte, decirle vos a tus hijos que te vas a ir, o yo me voy a ir lejos a ver si vas a ver algún día a tus hijos, yo voy a viajar con mis hijos, yo me los voy a llevar a ver si algún día los vas a ver. O sea, todo eso cronifica mucho el nivel de malestar que un varón presenta, porque más allá de que sean amenazas, Ricky, que probablemente muchas de ellas no se terminen ejecutando, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? Y si sí ocurre y si sí pasa, entonces creo yo que hay mucho... Es el efecto de la amenaza, pues, ¿no? Correcto, es el efecto de la amenaza. Entonces eso hace que se nuble mucho el entendimiento en ese momento, la capacidad para tomar decisiones sea realmente muy difícil y es algo con lo cual los varones necesitan buscar algún tipo de alivio, sin duda. Sí, y por ahí una frase que también la he escuchado, capaz ligada a esto que estamos hablando, esto último, a la pareja digo, ¿no? Es que mucho varón siente que es el malo de la película todo el tiempo, es decir, tengo la culpa de todo. De pronto... Y la primera hermana es, no hago nada bien. Ajá. O sea, siento que no soy suficiente. No soy suficiente y por lo tanto me hacen sentir, y yo siento que todo es mi culpa. Correcto. ¿No? Si algo no funciona con mis hijos, todo es mi culpa. Si falla económicamente la familia, es mi culpa. Si de pronto estamos mal con mi pareja, también es mi culpa, ¿no? Entonces, el sentimiento de que es mi culpa, bueno, es muy abrumador, ¿no? La culpa es una cuestión muy fuerte, ¿no? Y creo que en el varón hay mucha culpa en general. Y por eso, Roque, mucho varón abrumado con sus culpas, ¿okay? Muchas veces con razón, y otras se pueden decir que más o menos, ¿no? Porque también es imposible que en un vínculo de pareja o familiar solo hay un culpable. Sí, es verdad. ¿No? Es verdad, sí. Sería una cosa demasiado rara. Por ahí, no sé, pues si es un psicópata, digamos, ¿no? Alguna cosa así. Y quizás por eso los varones a veces no quieren ir a terapia de pareja, Ricky, porque a lo mejor y escucha a su mujer dando quejas de él. Es como decir, ¿para qué voy a ir? ¿No? Es la misma razón por la cual los papás no van a la reunión de los chicos del colegio. Los tratan, se quejan, le dicen que sean buenos padres, que estén más atentos, que por favor, que miren que su hijo, que no... Es como decir, pucha, no quiero ir a sentirme culpable de estar haciéndolo mal, ¿no? Y escuchar continuamente esos relatos, sin duda es que me genera una especie de rechazo
a eso. No la paso bien sintiendo eso. Porque si yo estoy, qué sé yo, a veces los varones dicen, siento que hago bien muchas cosas, pero de lo único que se habla es de lo que hice mal, del error que cometí, de lo que no hice bien. De lo que hice bien no se habla mucho, ¿no? Pero de lo que no hice bien se habla un montón. Y eso puede llegar a frustrar mucho. Se me ocurre pensar en 4 cosas. Que sí conozco datos, ¿ok? Alcohol, apuestas, en general accidentes de tránsito. O adrenalina. Y por último, suicidio como tal. Por lo menos estas 4 cosas hay una marcada tendencia a que es mayoritaria los varones que consumen, por ejemplo, alcohol, sí. Y consumen, por ejemplo, apuestas, ¿no? Y son los que ejecutan la decisión de accidentes y la de suicidios. Ni siquiera sabemos cuánto de los accidentes realmente son accidentes o son suicidios. Son suicidios, claro. Claro, porque muchas veces, segundos antes, no se puede saber porque quizás el desenlace fue fatal, pero segundos antes a lo mejor ya estaba la fantasía de si me tiro de este puente, si me estrello contra este poste. Porque vos y yo sí hemos escuchado a muchas mujeres decir, y sabe que cuando él está loco empieza a acelerar como loco en el auto. Correcto. ¿Sí o no? Sí, sin duda. Claro. Sin duda. El varón también hace cosas que generan miedo y sabe que con eso genera cosas, ¿no? Genera miedo. Generar miedo recupera el dominio que se está perdiendo, ¿no? Y muchas veces los varones intentan compensar inadecuadísimamente con generar miedo, por ejemplo, una situación de desventaja que están teniendo. Normalmente, por ejemplo, si hay un varón venido en menos o sintiéndose en una posición de inferioridad respecto de su mujer, muchas veces desarrolla conductas que lo llevan a ponerse por arriba, como por ejemplo la violencia o la misma infidelidad. Conductas que intentan compensar ese desbalance que se está teniendo en términos de jerarquía y en términos de posición superior e inferior. Y lo hacen de manera muy inadecuada. Recuperan una especie de control, de dominio, de valoración de una forma que termina generando más daño de lo que ya hay. Entonces, un varón absolutamente abrumado, culposo, sintiendo que todo es su culpa y que no hace nada bien, ese es el que empieza a manejar como loco, a beber todos los días o todos los fines de semana hasta quedar, ¿no? Muy borracho. Ese es el que se mete a consumir también pornografía, por ejemplo, que igual es mucho más masculino que femenino, y a meterse a las apuestas, sobre todo ahora las apuestas online. Mucha adrenalina. No sé cómo será en otros países, pero aquí en nuestro país, en Bolivia, la cantidad de jóvenes adolescentes que acceden a las apuestas online es tremenda, jóvenes varones. Sí, enorme. ¿No? Enorme los índices. Entonces, pues bueno, ahí hay una... Y finalmente el suicidio, que dicho sea de paso, las mujeres en proporción tienen más intentos de suicidios, pero lograr suicidarse son más varones. O fantasean más con la idea. Ajá. Pero quien ejecuta más finalmente... Muchísimo más, 3 veces más. Claro, son los varones que lo piensa y un día lo hace. Sí. ¿No? Y como decís vos, yo creo que es una conjunción de malas decisiones, sí, malas formas de resolver problemas, varones mal asesorados y mal entendiendo las cosas que hacen mal sus soluciones y finalmente, por ejemplo, tienen este tipo de acciones. Una última cosa que quiero decir sobre por qué sufren mucho los varones y por qué lo hemos escuchado en terapia es ligado a esto último que decíamos de sentirse culpable o sentirse que nada hace bien o sentirse insuficiente, sentirse que no están siendo considerados con él. Porque llego de trabajar, hago esto otro y me dice que haga esto otro. O me tira comentarios así como que no puedes dormir acá o porque roncas mucho, andate a otro lado. Es decir, siento una especie de desconsideración. La palabra desconsideración por parte de las personas de su entorno, por parte de su pareja en particular, por alguna razón despierta mucho malestar en el público masculino, ¿no? Es como decir, no se están dando cuenta de lo mal que estoy, de lo cansado que estoy, de lo difícil que me va a resultar ser, de los malabares que tengo que hacer para conseguir tal cosa, y me lo piden como si fuera muy fácil, pero no lo es, ¿no? Hay una suerte de malestar relacionado mucho al tema de la desconsideración, y considero que es otra de las cosas que hay que prestarle mucha atención. Cuando yo siento como varón esto, tengo que buscar ayuda. Bueno, les agradecemos hasta acá
la atención, ¿no? Hemos desarrollado varios puntos en relación a por qué sufren los varones. Nuestro afán, ¿cuál es? Sacar a relucir estos temas para que cada vez hayan más varones que podamos tomar mejores decisiones y ocuparnos mejor de nuestra salud mental.